Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Yaleska? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, gracias a Dios, bien. Bueno, vamos a ir entonces, vamos a esperar un minutito, son las 7:01. Hay que aprovechar un poquito el tiempo porque este Zoom es muy corto, solo son 45 minutos y tengo que cortar 5 minutos antes para poder continuar. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. eh, en el tema de la sesión número 4, la sesión de hoy. Habíamos quedado y yo les extendí una tareita para esta sesión sobre el origen, el desarrollo, la evolución de la filosofía oriental. Pónganle en mudo el micrófono, por favorcito, ahí. Ya Eh, ni modo, mano, ya nada, ya empezó mi clase en línea. ¿Qué? Que ya empezó mi clase en línea. ¿En serio? ¿No me crees? Voy a hacer. Es que conste que le pregunté bastante tiempo. Dale. Pero yo también. ¿Pero por qué se enoja? Hija, ponen en mudo ese micrófono, No por favor. mira, no mira. O sea, ya le dije, mire, me alegro, me alegro. Pero ¿por qué se enoja conmigo? Yo... Bueno, vamos a trabajar entonces esta parte de la filosofía política, que es la filosofía oriental, el, el- lo que es el periodo helénico. eh, la filosofía oriental, de alguna manera, se centra más en dos países, pero más en uno, es la filosofía china, la filosofía política china, los cuales tiene en Confucio una representación muy importante, ¿verdad? Y ahí está, pero tenemos dos temas aquí muy importantes dentro de la clase, que es el periodo helénico de la filosofía, eh, y, eh, y lo que es la filosofía política china. En este caso, vamos a comenzar a hablar de lo que es el periodo helénico. El periodo helénico corresponde a lo que fue Grecia, por eso se conoce con el nombre de Helen. ¿Quiénes eran los helenos? Los helenos era una civilización que creó Grecia, que fundó Grecia, unos grupos de, 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 de tribus, ¿verdad? De pueblos que crearon Grecia, y ahí es de donde parte Grecia prácticamente. Por eso es que se le conoce filosofía política helénica, ¿verdad? Porque fueron estos pueblos los que le dieron el origen a Grecia. Perdón, voy a compartir pantalla que no estaba compartiendo.
creo que ahí estamos. Entonces, los helenos eran pueblos que fundaron Grecia, así de sencillo. Por eso es que se le conoce eh, filosofía política o el periodo helénico de la filosofía. Fue un periodo, en este periodo fue que floreció la filosofía política. Acuerden ustedes que yo he estado hablando mucho del origen de la filosofía y he estado planteando que la filosofía occidental tiene su origen en Grecia, pasando por Occidente, por Europa, llegando a América y allí. Pero parte de esta historia que son los helenos o los helénicos. Por eso se conoce periodo helénico de la filosofía, que es donde se fundaron las principales escuelas filosóficas de Grecia, ¿verdad? Entonces, y los helenos, decía, eran pueblos que fundaron Grecia, ¿verdad? Crearon Grecia antigua y dieron origen a la civilización griega. Entre estos pueblos están los aqueos, los dorios, los jonios, los eolios, etcétera. Estos fueron los pueblos que dieron origen, así como a Roma, los latinos, ¿verdad? Los romanos, eh, los latinos, ¿cuáles eran los otros? Los gentilicios que fundaron Roma, así igual Grecia fue fundada por estos pueblos que se le conoció como helenos. ¿Ah? Entonces, la filosofía helénica o helenística es el periodo de la filosofía griega que va desde la muerte de Alejandro Magno. Ustedes tal vez conocen quién fue y en la historia aparece Alejandro Magno jugando un papel importante en la historia, las grandes conquistas de Alejandro. Alejandro fue discípulo de Aristóteles. Aristóteles formó a Alejandro. En el año 323 muere Alejandro desde la muerte de Alejandro hasta la invasión de Macedonia por los romanos. Macedonia era un estado, un país, una nación vecino de Grecia, pero no era de Grecia Alejandro. Alejandro era de Macedonia. Entonces, cuando el Imperio Romano invadió Macedonia en el año 148 a.C., cambiaron todo lo que tenía que ver con la cultura. De hecho, pues los romanos no cambiaron en términos de la... Más bien los romanos se apropiaron de la cultura griega, de la filosofía, y fusionaron esas dos culturas, greco-romana. Así se llama la fusión que hay en en estos periodos, la filosofía greco-romana. Entonces, las ciudades griegas prácticamente perdieron su independencia y Atenas es hegemonizada. Atenas, la actual capital de Grecia, es hegemonizada comercialmente, políticamente y en menor medida culturalmente, que lo acabo de decir, ¿verdad? ¿Verdad? Porque prácticamente ellos tenían su propia cultura. Lo que pasa es que los que invadieron Grecia, en este caso los romanos, se apropiaron de la cultura griega y la fusionaron. Entonces, a las ciudades-estados que existían en Grecia en ese momento, vinieron una serie de monarquías helenísticas, ¿verdad? O sea, hay un periodo también que se crea dentro del desarrollo de la cultura griega, políticamente hablando, además de las ciudades-estados, que son ciudades pequeñas que nacen en Grecia, ciudades independientes prácticamente, como Atenas, Esparta eh, y otras ahí. Entonces, se constituyeron en pequeñas ciudades-estados y aparecieron ciertas identidades políticas monárquicas helenísticas. Entonces, hay una situación de continua inestabilidad política, ¿verdad? Se acentúan las grandes diferencias de clases sociales en ese periodo y necesariamente, pues, los helenos, ¿verdad? Crean su propia filosofía. Es decir, cuando hablamos de la filosofía helenística, estamos hablando propiamente de la filosofía que fundó Sócrates, que fundó Aristóteles, etcétera, etcétera. ¿Ah? Todos los filósofos que yo he mencionado.
anteriores a Sócrates, ¿verdad? Como Tales de Mileto, o sea, estamos hablando de una filosofía eminentemente antigua, ¿verdad? Y ahí está. Y este periodo helenístico, pues, básicamente están marcados por una serie de acontecimientos muy importantes políticos, ya lo dije, como la muerte de Alejandro, ¿verdad? También Cleopatra VII de Egipto hace su amante Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Asio en el año 31 antes de Cristo. Y en el año 323 antes de Cristo muere Alejandro Magno. Entonces, esta es la herencia de la cultura helénica de Grecia clásica que recibe el mundo griego a través de la hegemonía y supremacía de Macedonia. Macedonia, como dije hace ratito, hace un momentito dije que Macedonia era un estado vasallo de los romanos. Los romanos invadieron Macedonia, pero no lo hicieron hegemónica, sino que lo hicieron vasallo. O sea, que un vasallo está al servicio de un señor. En este caso, Macedonia como estado se vuelve súbdito, en todo caso, servil al imperio romano. Entonces, en este caso, pues, una vez muerto Alejandro, pues, entonces, y aquí, pues, una vez muerto en la supremacía macedónica, muere Alejandro y después de su muerte eh, aparecen todas esas monarquías personalizadas en tres grandes dinastías que van a predominar hasta la época. La dinastía Ptolomaica y la dinastía Seleucida y la dinastía Antigónida. Estos soberanos eh, pudieron conservar hasta cierto punto el espíritu griego, tanto en las artes como en las ciencias. ¿Ya? Esto es muy importante. Y en la transición que va del siglo XIV al 3 a.C., tras la muerte de Aristóteles y la decadencia de las ciudades-estado griegas, hubo un periodo ahí entonces que es necesario remarcarlo, que las ciudades-estados comienzan a debilitarse, ¿verdad? Porque Grecia no era una identidad territorial y política unificada. Ya lo dije que estaba dividida en pequeños estados. Las ciudades más importantes hacían un estado, eso es lo que quiero decir. Y comenzaron una serie de guerras entre los mismos helenos, que se conocieron como las guerras helénicas, para suceder a Alejandro Magno, ¿verdad? Estos son acontecimientos políticos que vinieron a impactar grandemente en el desarrollo político de la política griega, ¿verdad? Y así, entonces, así nacieron pues y aparecieron escuelas filosóficas que en una clara oposición a la escuela platónica y aristotélica pusieron básicamente la salvación individual en el centro de sus preocupaciones. Tenemos a Epicuro, sus seguidores, por un lado, también tenemos a los estoicos alrededor de Zenón y de Sitio, por otro lado. La filosofía servía principalmente para alcanzar medios éticos y el bienestar psicológico o la paz. Para eso servía la filosofía. Y aquí tenemos, si ustedes logran ver, las principales escuelas que hice mención al principio cuando estaba entrando a la clase, hice mención de las principales escuelas filosóficas helenísticas. Óigase bien lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de las escuelas filosóficas helenísticas, estamos hablando de la misma filosofía griega, porque este fue el periodo más antiguo de la filosofía griega que se conoció como la filosofía helenística. Y allí no voy a hablar de todas las escuelas, pero voy a hablar de las tres más importantes, ¿verdad? De las tres más importantes, como es el caso, en este caso, le he dado a admitir varias veces a María y no puede entrar. ¿Qué pasó, María? No puede entrar. Ok, gracias, Maché, dice la que me tomó la pantallazo de la asistencia, se le agradece, porque como estoy concentrado en esto, se me olvida a veces tomarle. Y allí el que vaya entrando, me le va tomando por ejemplo, hay 9 conectados conmigo, pues habrían 8 estudiantes. Eh, Está la mayoría, qué buena, está buena la asistencia. Entonces, tenemos las principales escuelas filosóficas, como les dije, si bien es cierto, en este primer parcial, pues no van a ver nada de esto porque es un trabajo que van a hacer.
una investigación, pero pónganse las pilas porque todo esto va a entrar en el segundo parcial. Entonces, tenemos acá las principales escuelas filosóficas helenísticas. Está el platonismo, el peripatetismo, epicurismo, el cinismo, la escuela cirenaica, el estoicismo, el escepticismo pirrónico, el escepticismo académico, el ecticismo, neopitagorismo, el judaísmo helenístico, el cristianismo helenístico y el neoplatonismo. Entonces, ¿cuáles son las corrientes o las escuelas más importantes? No quiero decir que las otras no son importantes, cómo no, pero las más renombradas son esta que se llama cinismo, tenemos lo que es el platonismo y tenemos lo que es el epicurismo, epicureísmo, ¿ah? Así se llama. Entonces, ¿qué concibe el platonismo? O sea, las ideas del platonismo. ¿Por qué se considera platonismo? Porque esa corriente la fundó Platón. O sea, en Grecia apareció una escuela filosófica. Cuando hablo de una escuela filosófica es como que te diga una universidad, así como la del Valle, como las otras universidades que hay en Nicaragua, una escuela prácticamente. Pero ellos le llamaban escuela, ¿verdad? ¿Quiénes, quiénes, quiénes crearon esa escuela? La creó Aristóteles, Platón y Sócrates. Entonces Platón era el representante de esta principal escuela que se conoce como platonismo. ¿Qué es lo que plantea Platón en esa escuela? O sea, Platón era de la idea de que las realidades deben estar separadas. O sea, las ideas eran realidades separadas de la existencia de las cosas. Es decir, de la misma manera el conocimiento y el alma eran diferentes a la realidad y el cuerpo. Es decir, el alma y el cuerpo son totalmente diferentes, pero son diferentes a la realidad, porque quien soporta la realidad es el cuerpo, no el alma. Pues, entonces, es decir, la conducta del individuo debe estar fundada en un conocimiento buscando el objetivo de la ética, pues, o sea, la ética se logra cuando las personas conocen el bien y el mal. Platón, o esta corriente, escuela platonismo, era muy dado a fundar el concepto del bien y el mal, que eran para él lo justo y lo injusto. Es decir, lo justo es relativo a lo bien y lo injusto es relativo a lo mal. Esto para Platón era muy importante, porque así las ideas eran realidades separadas de la existencia de las cosas. Bien, o sea, quiero decir también que una persona a veces teniendo una idea que son fruto de su pensamiento, tal vez no quiere hacer el mal, porque es una persona buena, ¿verdad? Y así sucesivamente. La otra corriente, la otra escuela a la que voy a hacer mención es el cinismo. Entonces, el cinismo viene a ser una escuela filosófica que busca la autosuficiencia del individuo a través de la virtud, ¿verdad? Entonces, el cinismo es ante todo un modo de hacer frente a la vida, ¿verdad? Una sabiduría práctica. Es decir, el cinismo, en otras palabras, viene a ser una corriente o una identificación de la persona basada en la autosuficiencia. Porque yo, por decirlo así, hay personas que son autosuficientes, pero le dieron el nombre de cinismo porque hay mucho dentro de esa autosuficiencia, una poca moralidad y un poco por decirlo así, eh, ¿cómo te diría? Eh, algo muy complejo, porque el individuo a través de la virtud, es decir, dentro del cinismo no existe la virtud. El cinismo ante todo un modo de hacer frente a la vida, es decir, o sea, no estamos hablando una sabiduría práctica basada en una forma de pensar crítica, subversiva, revulsiva, ¿verdad? Revulsiva, crítica frente a los sistemas sociales vigentes. O sea, estamos hablando de una filosofía política, eh, basada en el pensamiento crítico de, de la,
de del individuo. ¿Estamos claros? O sea, vos puedes entender de qué cosa es cinismo, pues una persona sin vergüenza, una persona sin escrúpulos, pero no es a esto que nos estamos refiriendo, ¿verdad? En este caso, la corriente filosófica política del cinismo está relacionado a un pensamiento práctico basado en una forma de pensar crítico totalmente revolucionario, por decirlo así, revulsivo, ¿verdad? Frente a sistemas sociales vigentes y las convenciones que se vayan dando en contra de las ideas de la vida y la libertad en la naturaleza. Y después tenemos, por último, el estoico. Los estoicos eran personas que perturbaban, que le molestaban los ruidos, ¿verdad? Las cosas que pasaban. A las personas a las personas no las perturbaban, perdón, no las perturbaban las cosas que pasaban, sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan. Es decir, de otra manera, el estoico cree, ¿verdad?, que lo que está frente a ellos es la realidad, es lo concreto, es lo sustancial. Sin embargo, las cosas que pasan, ¿verdad?, las opiniones que tienen sobre esas cosas son las que les estorbaban, las que les molestaban, no las cosas. ¿Estamos claros? Entonces, todo lo que tenía que ver con un acto irreverente y producto de ese acto irreverente, pues hay una, un resultado en contra de esa naturaleza propia de las cosas. Entonces, para los estoicos, la perturbación de las cosas no era lo más importante, sino la opinión que tenían sobre esas cosas. Entonces, de esa manera, también tenemos el epicureísmo, que este epicureísmo trata de entender la vida feliz y placentera, ¿verdad? Básicamente, la filosofía se basa que en la medida tenga acceso la humanidad, la sociedad, a aquellos recursos que necesita, pues va a ser feliz, va a tener una vida feliz, placentera. Entonces, de esa manera se va entendiendo de que eh, la muerte, los destinos, los dioses, hay temores de los individuos hacia estos aspectos en la vida. Entonces, pero para eso había que procurar el sosiego necesario para ser feliz. ¿Qué cosa es el sosiego? El sosiego es digamos, el momento plácido, tranquilo, pacífico, que te va a traer sosiego y felicidad en la vida. No significa que vas a estar inerte, inmóvil, sino que vas a conseguir aquellos, aquellos bienes que necesitas en la vida y vas a vivir sosegamente feliz. Eso es lo que se puede dar a entender. Entonces, prácticamente las principales características de la filosofía helenística eh, centró la búsqueda de esto en la felicidad y la seguridad individual, como la política, no es sólida y por tanto las leyes también no son sólidas. Entonces la filosofía busca la seguridad del individuo en los principios naturales, desarrollando una ética cosmopolita y naturalista. Claro, el universo. Entonces, estamos ante una filosofía helenística muy cosmopolita y muy naturalista. En eso se basa la filosofía con todas esas escuelas. Pues hay que descubrir y entender y estudiar esencialmente en qué se basan todas esas escuelas, así como agarré esas tres yo, para entender la filosofía, las características de la filosofía helenística. Entonces, aquí lo dice de nuevo, en esta siguiente diapositiva, se caracterizó por el cosmopolitismo, ¿verdad? El refinamiento del arte y la especialización del conocimiento en las distintas ciencias, ¿verdad? A veces tenemos eh, las personas, a veces, tanto en el ámbito político como en el ámbito cultural, social o ético, tenemos a veces ideas muy cerradas, ¿verdad? O somos muy cerrados y no vemos más allá de nuestro alrededor.
entonces esta filosofía ayudó a la sociedad en ese momento. Claro que está, que en ese momento la sociedad griega, el mundo helénico, se encontraba en una de las peores crisis políticas jamás antes vistas, ¿verdad? Porque están pasando de una etapa democrática a una etapa de monarquía, por decirlo así. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, se ubica lo que es Sócrates. Sócrates era un filósofo muy cosmopolita, ¿verdad? Era muy abierto a las ideas. O sea, la templanza filosófica que tenía era de convencimiento y de discernimiento y de reflexión sobre los asuntos, tanto políticos como económicos, que existían en ese momento en su mundo helénico. Entonces, cuando hablamos que desaparece, que ese es el momento preciso de la crisis política que se encuentra en Grecia, la desaparición de las polis como modelo de convivencia, entonces muchos filósofos se refugiaron en el territorio de la intimidad y la felicidad individual. O sea, ya no se ocuparon de asuntos filosóficos, sino que comenzaron a crear filosofía eh, interna, una filosofía personal, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde aparecen estas tres corrientes muy importantes, como son las tres corrientes principales de pensamiento que yo se los acabo de mencionar ahorita. Y pusieron mucho énfasis en la filosofía moral. No sé cómo estamos por ahí, si tienen alguna pregunta, si tienen eh, alguna opinión. Se prepararon la exposición de lo que traen, ¿verdad? Traen para pasar a la siguiente etapa, después de esta fase, ¿verdad? Para que cortemos y volvemos a entrar con el link, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, después tenemos ahí el mundo helenístico, ¿verdad? Eh, perdón, el mundo oriental. Entonces, la verdad es que yo quisiera de que ese tema ustedes me lo expliquen, ¿verdad? Una vez terminado este desarrollo del primer tema, porque lo que yo le mandé a investigar era el desarrollo de la filosofía oriental que traen ustedes ahí, ¿verdad? Para evaluar su participación y su asistencia. Y no tocar yo tal vez este tema, tal vez lo tocaría en busca de explicar situaciones que tal vez ustedes no comprendieron o que ustedes me expliquen básicamente lo que entendieron de esta parte, de este segundo momento, que es el, la filosofía política china, Lao Tzu, Zhuangzi, Liezi y Confucio. ¿Qué me pueden decir al respecto para ir comenzando? Escucho, no escucho nada. Bueno, voy a hablar yo. A ver, hija, Usted pues nos mandó a investigar acerca de la filosofía oriental, un poco con respecto a eso, a pesar de que la filosofía, pues como usted ha mencionado anteriormente, tiene su origen pues más en Occidente, o sea, en Grecia. Cabe recalcar la importancia de esta parte de la filosofía política oriental en la que más se destaca es en la parte china y en la parte india, según lo que investigué. Entonces, la filosofía oriental, dentro de sus orígenes, pues las tradiciones filosóficas más antiguas en Oriente surgen en la India y en China entre 1500 y el 1200 antes de Cristo, sí, asociada a sistemas religiosos como el hinduismo en India, perdón.
y el culto a los ancestros en China y se extiende a través del surgimiento de reinos e imperios. Con esto, con esta parte de que se extiende, cabe resaltar de que comienza esas raíces, estos pensamientos comienzan a ejercer esas corrientes filosóficas y comienzan a establecerse en países como Corea, Japón, a partir de China y de la India. Y con respecto a los pensamientos, pues que también nos mandó a investigar de Confucio y todo eso, cabe resaltar que, por ejemplo, me centré más en la parte en parte de China, en donde las corrientes filosóficas más establecidas son la del confucianismo, en donde ahí los filósofos que se encuentran arraigados a este son Confucio, Mencio y Sun Tzu, si no lo menciono mal. Esto se define pues al gobierno de varias maneras. Una de las definiciones entre el confucianismo es que consiste en tener suficiente alimento, suficiente armamento y la confianza del pueblo. Se resalta elementos indispensables como la legitimidad del gobernante y la existencia de una estructura jerárquica de poder con roles bien asignados y determinan que el buen gobierno depende totalmente del buen actuar del gobernante, destacando la rectitud que influye en el gobierno y en la sociedad para crear un ambiente de armonía y estabilidad. Lo que veo que en el confucianismo se resalta bien ese planteamiento de la moralidad y las relaciones humanas como base para una sociedad armoniosa. Destacan bastante eso de cómo mantener una sociedad armoniosa. Sí. Y también me gustaría contactar lo que era el legalismo, que era como algo contrario. Y solo con escuchar la palabra legalismo ya se nos debería de venir a la mente tipo que es lo contrario, porque aquí en el legalismo se separa las relaciones políticas de la moral. Gira exclusivamente en torno al poder y al gobierno. No toma en cuenta nada en relación a la naturaleza humana o alguna cosa pues no le incumba al gobierno. El buen gobierno y la sociedad estable y la armonía no deben depender pues de esas virtudes o de la benevolencia del gobernante. Muy bien, Yaliesca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, excelente, Yaliesca. Así es, correcto. Vamos a ir en esa dirección. Siempre que tengan ustedes ahí que plantear sobre lo que investigaron. Voy a, voy a tratar de salirme ahorita para volver a entrar y ustedes vuelven a entrar porque el Zoom solo me da 45 minutos y tengo que salirme 5 minutos antes porque si no, no grabo la clase y si no la grabo, pues pierdo. Entonces, voy a salirme y ustedes vuelven a entrar con el mismo link que les mandé para que trabajemos la segunda parte, que es esa filosofía de China la que vamos